Muy buenos días, estudiantes de octavo. En la mañana de hoy vamos a hablar acerca del origen de la democracia. Pueden buscar su libro de cívica. Voy a estar compartiendo pantalla para que nos ilustremos. Origen y evolución de la democracia. La democracia en la antigüedad. En esta mañana vamos a dividir la democracia en diferentes etapas en las cuales ella se fue desarrollando. La palabra griega democracia significa el poder del pueblo. Fue inventada por los atenienses para definir un sistema de gobierno de la ciudad en el cual las decisiones eran tomadas por la asamblea de ciudadanos. Sin embargo, esta asamblea no estaba integrada ni por mujeres, ni esclavos, ni extranjeros. Y el rey o los emperadores tampoco formaban parte en las decisiones de esta asamblea. En la imagen podemos ver el busto de Clístenes de Atenas, considerado el padre de la democracia ateniense. Las primeras formas de democracias aparecieron en las colonias griegas de Asia Menor hacia el siglo VII a.C. y se extendieron en el siglo V a.C. hasta Grecia. La ausencia de leyes y el abuso de los grupos poderosos ocasionó que muchos campesinos perdieran sus tierras y se convirtieran en esclavos. Estas personas que formaban parte de la clase más baja, en su momento ya estaban cansados de tener que vivir oprimidos por estos grupos poderosos. Ante esta situación, en el año 594 a.C., el gobernador Solón, que es la imagen que ven a su izquierda, aboló o derogó la esclavitud por deudas y limitó así a los poderes de los grupos dominantes, especialmente los de la nobleza. En esta época se desarrolló un sistema llamado timocrático. En la filosofía política griega, la timocracia es una forma de gobierno en la que los únicos que participaban en el gobierno eran los ciudadanos que poseían un determinado capital o un cierto tipo o cantidad de propiedades. Solón dividió a los atenienses en 4 grupos sociales, esto según sus riquezas. La clase más alta, que eran los pentecasiomedimos, ellos tenían ingresos superiores a los 500 medinos. Y la clase más baja, que eran los tetes, tenían ingresos inferiores a los 200 medinos. Los medinos eran una unidad de medida de volumen arcaica en la antigua Grecia. Seguimos con la democracia en la antigüedad. La organización política impulsada por Clístenes fue consolidada, es decir, fortalecida por Pericles, que es la imagen que ven a su derecha. Pericles asumió el gobierno de Atenas. Una de las medidas tomadas por este personaje fue pagar a los ciudadanos para que pudieran a votar a la asamblea o a su vez también para que tuviesen cargos en el gobierno. De este modo, la democracia permitió que los ciudadanos participaran directamente del gobierno a través de su voto en la asamblea. Además, tenían la posibilidad de acceder a los cargos del gobierno por sorteo, pues él consideraba que todos eran iguales y eran dignos de gobernar. No solo los que eran gobernantes podían ser aquellas personas que tenían muchos dineros o eran dueños de muchas propiedades, sino que cualquier ciudadano podía ser digno de gobernar. Aquí podemos ilustrarnos con la imagen antes descrita acerca de quiénes tenían este derecho. En la actualidad, de ciudadano recaía solo en los varones libres, aquellos varones también mayores de edad y los que eran nacidos de padres y madres atenienses. Ni los extranjeros residentes en Atenas, ni las mujeres ni los esclavos tenían ningún derecho en participar en la vida política. Es decir, no eran ciudadanos. Ahora avanzamos en la democracia en la Edad Media. Durante esta edad, que abarcó
desde el año 476 a 1453, el término democracia se consideró indebido. Quienes ostentaban el poder consideraban que la idea de un gobierno popular o de una sociedad democrática era una amenaza para sus privilegios y para sus proyectos de gobierno. Es decir, un solo grupo que obviamente eran dueños de terrenos y tenían mucho poder económico. Ellos querían ser los únicos gobernantes en aquellas ciudades. Ellos sentían que se subía o gobernaba una persona que no estuviese al mismo nivel que ellos. Esta persona en determinado momento podía ocupar su espacio y hasta podía desaparecerlos pues, de ese nivel, y ellos en cierta manera vivían amenazados, se sentían amenazados de este grupo de ciudadanos. Las mujeres fueron marginadas también en la Edad Media. Por mucho tiempo, ellas iniciaron una batalla por su reivindicación a finales de los siglos XIX e inicio de los siglos XX. En los Estados Unidos, por ejemplo, dicha lucha fue encabezada por mujeres de clase media y de clase alta. La Edad Media se caracterizó por la implantación del sistema feudal. La pirámide social la encabezaba el rey, que es la imagen que vemos al lado derecho. En la parte superior vemos al rey. Le seguían los nobles, que eran los cleros, y después le seguían los vasallos, quienes carecían de muchos derechos, es decir, no tenían derecho, muy poco. En la parte baja, en lo más bajo de la pirámide, estaban los campesinos y los siervos, también considerados esclavos. No fue hasta el siglo XVIII que se dieron mayores libertades como el derecho sobre la tierra y la posibilidad de comercializar sus restricciones debido a las constantes protestas por parte de los vasallos, quienes finalmente encontraron apoyos de personas intelectuales. La democracia en la modernidad. En la monarquía absoluta, el rey poseía el poder total, es decir, sobre todo y sobre todos. El poder del monarca era dado directamente por Dios. Para ellos, si ellos sentían, dicen ellos, que Dios les hablaba y Dios les decía, tú vas a ser el gobernante. Entonces, ellos les daban cuenta a Dios de las decisiones y de todos los actos y todo lo que realizaban en su gobierno, y debían de tener una buena relación con la iglesia. Esa política debilitó la nobleza, la que se redujo a un papel casi decorativo en las cortes reales. Es decir, que la nobleza ya no abogaba por sus ciudadanos. Es simplemente, como decimos hoy en día, estaba de florero, no hacía nada. Hubieron filósofos como Rousseau, Montesquieu y Locke, que criticaban la monarquía y abogaban por una forma de gobierno más democrática, que concediera mayores libertades y derechos a los ciudadanos. La democracia en la edad contemporánea hasta el día de hoy. En la mayoría de las constituciones políticas modernas de los países se fundamentan en principios derivados de la Ilustración, como la igualdad y la libertad como principio supremo, la soberanía popular, según la cual todo poder reside en el pueblo, que lo transmite para su ejército a los gobernantes, y la división de tres poderes, que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Estas son las actividades de cierre que deben realizar para la próxima clase, las cuales voy a estar subiendo en la agenda del MERE. Dice, investiga. Deben nombrar una característica de la democracia en cada periodo de la historia. Pudimos ver 4 periodos en la cual se fue desenvolviendo la democracia. Solo me van a nombrar una característica de cada periodo. El segundo punto dice, menciona un solo aporte de los filósofos Rousseau, un aporte de Montesquieu y un aporte de Locke, uno de cada uno, los cuales forjaron, aportes que forjaron a la democracia. El tercer punto dice, ¿qué papel desempeñan las mujeres? Ahí les menciono 4 mujeres, Hardy,
Stubb, Ida Craft y Rose Jones. Ellas desempeñaron un papel en la batalla por su derecho. Y el último punto, ¿cuáles son los principios de la Constitución Política de la República de Panamá según el título 1 del artículo 1 y 2? Vamos a dejar de compartir pantalla. Eso es todo. Saludos.